Esto pasó en Rectángulo de Juego. Bien, Estamos fantástico. con Gregorio Hortanovas, que es el CEO de Soccer System Pro. Ajá. Ahora le vamos a preguntar un poquito más sobre esto. ¿Qué tal, Gregory? ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien. Muy Buenas bien. noches, Buenas bienvenido. noches, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a Rectángulo de Juego. Nada, el placer es mío. Acercale un Hola, milímetro. Palabrovich. Eso, ahí está, Ahí fantástico. está. Así Hola, yo te ¿cómo escuchaba. estás? ¿Cómo Ahora estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pero bueno. Bien. Bueno, contanos, ¿qué es esto de Soccer System Pro? ¿Qué es? Sí. Pues- ¿O por qué nace? Muy bien. Mira, Soccer System Pro es básicamente un software de gestión Ajá. integral de todos los datos que se van cociendo, generando en el día a día de un club, de una entidad de deporte, de élite sobre todo, porque al ser de élite generan muchos datos. Las entidades deportivas, lo que conocemos por clubs, pues más amateurs, más normales, no tienen tanta estructura, no tienen tantos recursos y por tanto no generan tantos datos. Pero los clubs famosos, los que vemos por la tele, de los que habláis vosotros, básicamente, Bien, bien. pues esos clubs tienen mucho personal que trabajan ahí, desde el entrenador al preparador físico, médicos, pero un montón, un montón. Y generan muchísimos datos. Esos datos básicamente sirven para saber cómo está el jugador, para entrenarlo mejor o corregir cualquier cosa, etcétera. Entonces, Hablamos de un programa de gestión médica, de gestión deportiva. así es, de todo un poquito. O sea, realmente los clubs, en mayor o menor medida, a su estilo y a su forma, pero tienen tres grandes áreas de actuación, como si dijéramos tres departamentos de una empresa. Hay uno que es el médico, el que realmente tratan de prevenir el riesgo de la lesión. Una vez se lesionan, pues reducir el tiempo de recuperación y que vuelven con las mayores garantías, lo más fuerte posible, para que compitan otra vez al máximo nivel. Hay otro departamento que es el de preparación física / Sport Science, que se llaman ciencias del deporte, el tema que estén lo más fuertes posibles o que puedan afrontar las demandas del entrenador con las mejores garantías de no lesionarse. Y el tercero es propiamente el técnico, el entrenador, el que define pues, su metodología de juego, su sistema de juego y sobre todo cómo abordar cada partido en base al rival, lo estudia, etcétera. Permitime ir un poquito para atrás, Sí. Gregory. ¿Eres CEO y creador de esto? O Sí. eres, y entonces, por eso digo de tirar para atrás, porque la pregunta es, ¿por qué se te ocurre crear esto? ¿No? O sea, Una pregunta. no, Yo sí. aún me la hago a estas alturas. Ah, vale, bien, perfecto. Pero bueno, confieso. Es bueno saber que, Sí, sí, sí. no, igual, más allá de que supongo que te gustará el deporte y Sí. obviamente el tema de aplicaciones y todo esto, Sí, sí. igual viste que era una beta a nivel de darle información a esto que dices tú, ¿no? A los Totalmente. diferentes grupos que llevan un equipo de fútbol para poder hacer un mejor entrenamiento, ¿no? Es exactamente como lo has dicho tú. Yo siempre he hecho deporte, me ha apasionado el deporte, Bien. siempre he tenido que pagar para jugar al deporte. Hay tres niveles Bien. al que te pagan, Bien. el que te ahorras pagar y el que pagas. Y el que tienes que pagar, Yo tengo exactamente. 44 años, 2 metros y he tenido que pagar para jugar a básquet. Es de mis vergüenzas mayores en la vida, ¿no? En el mundo del deporte tengo otras peores, pero en el mundo del deporte es la peor esta. Y soy un Si apasionado Diego se de pone a deporte. contar algunas, te No, aseguro no, que no. te va a ganar, así que no. No podemos. Hoy dijimos que era pura y netamente profesional. Ok. Y en parte lo agradezco también, yo, la verdad. Bien. Y me ha gustado mucho el deporte siempre. Y sí que es verdad que mi experiencia laboral anterior era con la multinacional Philips, Ajá. que llevaba 2-3 años siendo el máximo responsable de toda la estrategia digital, online, etcétera, etcétera. Y ahí, a través de unos cursos que realicé, pues conocí más el perfil del programador, el técnico. Y me apasionó entender lo que se podía hacer tocando el teclado. Actualiza, hostia, golpeé el botón, el informe, la gráfica, y hostia, esto me volví loco. Entonces conocí un personaje que trabajaba en la industria, sobre todo en el departamento médico, donde le venían jugadores lesionados. Y él me dice que acusaba mucho el hecho de no tener datos. Claro. Y al no tener datos le costaba mucho entender en qué situación se encontraba el deportista. Y sobre todo lo que llaman ahora los factores de riesgo. Más allá de que te duele la rodilla y hemos de hacer que la rodilla vuelva a estar bien, ¿qué ha pasado para que te jodieras la rodilla? Sobre todo para evitarlo en un futuro. Sí. Y no sé por qué, la verdad, pero yo ahí empecé a ver un poco tipo Matrix, hostia, datos, tal, informe, web, deporte. Es bueno eso, ¿eh? Y me animé y dije, pues un Buenísimo. sistema de gestión, que en aquel momento no había ninguno, Sí, realmente. sí. Y vi la luz. Esto es más o menos en que año... Eso es casi hace 10 años. De hecho, nosotros Ya. en pocos meses vamos a celebrar ya el 10º aniversario. Enhorabuena. Sí. Bueno, bien. Entonces, en base a esto que contás, ¿cuál es el valor agregado
o qué es lo que ofrece Soccer System Pro a las entidades de fútbol, que entiendo que no es solamente fútbol, que puede ser cualquier entidad deportiva de alto rendimiento. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? Yo te diría, básicamente, la característica principal que tenemos es que estamos muy enfocados a una realidad mucho más simple y tal vez humilde que también se da en los clubs. Hoy en día, cuando tú dices software, industria del deporte, de hecho, por fin se ha acuñado un concepto que es el Sporttech. Hasta ahora mis padres no sabían de qué trabajaba yo. Decían, mi hijo tiene una empresa, pero no me preguntes más. Ahora ya dicen Sporttech. Entonces los otros se callan y quedan bien. Ya está, pero hasta ahora no existía la industria de esa fusión entre tecnología y deporte, etcétera, etcétera. Entonces, al crear la empresa, yo me di cuenta que ese volumen de información que faltaba era muy difícil imponer a todo el mundo cómo lo tenía que registrar. Ir a un médico y decirle la lesión se introduce de esta forma y después ir a otro que a lo mejor venía más de traumatología o otro médico que no era medicina deportiva, venía de una clínica privada, era muy difícil. Entonces nos dimos cuenta que la clave del éxito era no imponer la forma de trabajar, sino nosotros trabajar alrededor del cliente y hacer un software muy potente, escalable, que en base a cada necesidad, incluso a la necesidad del estado vital del club. O sea, un club entras un año, al cabo de 4 años entra otro médico y tiene una realidad diferente y tienes que volverte a adaptar. Entonces realmente huimos de un debate muy fuerte. Yo me acuerdo que en las primeras reuniones nosotros jugamos con la verdad a medias, ¿no? Que es la peor de las mentiras. No negábamos decir que éramos doctores, tampoco lo decíamos. Entonces entrábamos ahí y empezábamos a hablar. Y bueno, daba el callo, la verdad. Pero al cabo de pocos meses me di cuenta que eso me incomodaba a mí. Y me estaba jugando que en cualquier momento me hicieron una pregunta y de todo el farol que me había echado, no, a ver, yo no soy médico, pero claro. Entonces, ¿por qué me vienes hablando de esto como si supieras, no? Y cambiamos totalmente la estrategia comercial. Desde un buen principio, un poco a la reality show, ¿eh? O sea, generar un buen impacto, ¿no? Ahí todo el mundo callado y antes de empezar la reunión, primero de todo, nosotros no somos médicos, ni fisios, ni preparadores físicos. Entonces se quedan como... ¿Y por qué has venido aquí? O sea, estás metido en un búnker que es una ciudad deportiva de jugadores de élite, que aquí vienen los mejores y todo el mundo quiere entrar, y entras tú y lo primero que me dices es que no tienes ni idea de lo que yo hago, ¿no? Entonces, ¿por qué estás aquí? Perdona. Y decimos, porque venimos a daros la herramienta que vosotros necesitáis para vuestro día a día y la vais a definir vosotros mismos como queréis y la vais a hacer crecer vosotros mismos. Yo soy tu aliado. Tiene un punto muy fuerte, que se hacen muy colegas de ti. Tiene un punto muy malo que te pueden llamar para decirte que el mouse no les funciona. Y tú, no, yo solo llevo el software, no soy informático técnico ni nada. Pero fue muy bien, la verdad es que nos hicimos amigos ¿Tenés fácilmente. antepasados argentinos vos? Yo no. No, te pregunto porque tenés una forma, un palique, como decimos los argentinos, tenés una forma de hablar muy vendedora. ¿Ah, sí? Bueno, tengo grandes amigos que posiblemente me han contagiado. Ahí está. Un poquito, No, te estoy escuchando y madre mía, vende un buzón. No, a bueno. vender Si querés para el final lo dejamos, te cuenta con una cosita, pero estás con... No. Más allá de la amistad que podemos tener con un gran vendedor. No. He aprendido mucho a lo de él. Lo estoy escuchando y estoy metiéndome. Cuando te dicen que los argentinos son los grandes vendedores, te mienten. No. Ahí te empiezan a mentir. Eso tampoco, soy pero bueno. uno de los grandes vendedores, sin duda. Claro, sí. No, Y es catalán, con lo cual... Porque, a ver, volviendo a lo que decías, ¿no? Supongo que es muy difícil, y más como dices tú, ¿no? De meterse en grupos tan importantes y de élite a nivel mundial, a decir, te vengo a traer la solución o te vengo a traer la herramienta, como dijiste tú, así es. ¿no? Pero no tengo, pero yo no soy nada de Yo esto, no soy, ¿no? No, pues experto, te pongo algo a tu disposición para que tú te organices internamente y puedas conectarte, pues si no, lo que yo entendí, conectarte con otros departamentos y que todos sepan al momento qué es lo que está pasando. Aquí también la herramienta nace de varias necesidades que en aquel momento poco a poco se van admitiendo y reconociendo de que en algún momento se tienen que abordar y empezar a solucionarse. Uno de los problemas que había, como dice Diego, es que no se compartía información. Al final, la realidad que un jugador está viviendo en los últimos 40 años es la misma. Él se va reuniendo con diferentes personas. Un día hago un entrenamiento y el entrenador me dice que tengo que hacer una cosa. Me coge el preparador físico y me hace un calentamiento. Después acabo y me voy al fisio y me hace un masaje. La realidad del jugador de hace 40 años ya ha pasado ahí. Nosotros cada vez más con este software lo que permitimos es que nosotros podamos conocer y empatizar la realidad del jugador, porque estamos viendo cómo estamos interactuando con él a nivel interdisciplinario y cómo eso le afecta y si le estamos llevando a la zona que queremos que esté
a nivel de bajar el riesgo de lesión, estar más fuerte, a veces mucha más masa muscular pues te genera más peso y puede tener un factor de riesgo para lesionarte. No solo es estar fuerte, a veces es explosividad, a veces es resistencia, depende muchísimo. Y eso nos dimos cuenta que no se compartían datos, había un gran hermetismo. Y era difícil, era muy difícil convencer a los demás. Ahora mismo son muy amigos, pero hace 10 años el fisio y el preparador físico no se llevaban bien. No se llevaban bien. No, porque uno exigía al jugador y el otro decía no lo exijas. Claro, o uno de alguna forma culpaba al otro. O sea, se ha lesionado porque el otro le hace hacer muchos sprints, ¿no? O el preparador físico decía, y ahora él no tiene que entrenar porque el fisio me dice que lo ve tenso. Diré yo, ¿no? Si tiene que jugar o no. Sí, sí. Ejemplos hay muchísimos, como sensibilidades y colores. Y todo esto se puede ver digamos, en realidad virtual. O sea, ahora mismo vos te podés conectar a algún lugar y el Absolutamente. médico está. O sea, por ejemplo, mañana, estos días en febrero, viene el Paris Saint-Germain a jugar acá contra el Real Madrid por el tema con el Real Madrid con el tema de la Champions. Por más que el médico no venga, el médico puede estar en cualquier lugar y conectarse al software, Correcto. al sistema. Correcto, es uno de los beneficios principales que en su día también fue una apuesta. Es la solución cloud, digamos, ¿no? Exacto, eso es lo que llama técnicamente una solución cloud. Y como os comentaba, es curioso como cosas que en un principio se podían percibir casi como una amenaza de ¿estás seguro que vas a enfocar tu negocio de esta forma? Ahora es algo aplastante que es impensable no hacerlo de otra forma. Nosotros en principio teníamos que dar explicaciones del por qué era cloud. Decían, y si no tengo señal de internet, decíamos, hombre, pero es que nosotros no hemos conocido ninguna ciudad deportiva que no tenga señal de internet. Hombre, pero si se pierde, bueno, puedes generar formularios, los puedes subir posteriormente. Pero al mismo tiempo decíamos, ya, pero si tú tienes un formulario o un registro y bajan 4 personas, lo cambian las 4 y después lo suben, esto es el último pisa a los anteriores. Pero como no es cloud, como no es colaborativo, entonces se quedan pensando y dicen, hostia, es verdad, no me interesa esto. Porque muchas veces nosotros haces una sesión, uno hace el calentamiento, el otro entra, pone un ejercicio, vuelve, cambia el objetivo. Tú necesitas esa agilidad que tenga el software, que al final es un reflejo de la realidad de los profesionales, que están 20 minutos antes de entrar en el campo a entrenar, están cambiando la sesión de entrenamiento. Porque el médico le ha dicho que hay 2 que tienen molestia, no tienen la cantidad de jugadores que querían, etcétera. Hay 10.000 casuísticas diferentes. Entonces, la solución es cloud. Y eso conlleva muchos beneficios, por supuesto. Te condena a tener señal, pero hoy en día yo creo que nadie trabaja sin señal en ningún ámbito del globo que sea mínimamente habitable, ¿no? De vez en cuando en una carretera puedes quedarte sin señal. En una carretera puntualmente, todo el alguien mundo a lo mejor señal. puede buscar esa carretera incluso para estar tranquilo un rato, pero es profundamente difícil. Entonces, lo que conlleva es esto, tú desde cualquier sitio, incluso también el smartphone, ha facilitado muchísimo que esto se perciba como un beneficio y se utilice, ¿no? En cualquier momento te sacas el móvil y puedes comprar cualquier cosa. Eso también hay un beneficio muy interesante, que es el siguiente. Los clubs gastan mucho dinero en los jugadores y posiblemente la proporción de nóminas de los jugadores al personal que mantiene a estos jugadores es absolutamente desproporcionada. Si tú vas a, por ejemplo, a un director financiero y le dices quiero asegurar un X valor o un bien de X millones, te dirá pues un seguro te va a cobrar un 3%, un 4%. Si calculas los salarios de todos los fisios, médicos, etcétera, a lo que valen las nóminas de los jugadores, es ridículo. ¿No? Claro. Aún no han entendido, mi humilde opinión desde fuera, lo importante que es invertir más para preservar el valor del jugador, ni que sea para después revenderlo, que tenga continuidad. ¿No? Al final son personas. Muchas veces el departamento médico dice eso, oye, estamos hablando de personas. Sí, no, y aparte son jugadores y marcan, pero son humanos. Sí, el cruce de datos, el que puedan volcar los datos correctamente ayuda a que el profesional sea mejor todavía. Totalmente. Para que pueda transmitir sus ideas. Ayudan en 2 ejes. El primero, como decías tú, es eso. Yo, si soy fisio, me va a ir muy bien saber qué carga le has dado tú al jugador en el campo. Carga, para entender de alguna forma, es cómo de cansado acaba o cómo lo has reventado. Porque cuando me venga... Y no el tipo de ejercicio. Puede ser el tiempo también. Okay. Hay muchas cargas. Hay carga subjetiva, hay externa, interna, hay muchos tecnicismos, ¿no? Y es increíble, insisto, la de datos que se manejan en este mundo, ¿no? Pero si yo como fisio me vienes con una dolencia o me pides algún tipo de tratamiento, me irá muy bien entender qué te ha pasado en el campo para entender el por qué tú tienes eso y cómo tengo que abordarlo. Eso, por ejemplo. Entonces, el primer beneficio, como tú decías, es la capacidad de compartir cualquier dato. El segundo beneficio que quería comentar antes es que el club al final invierte, a mi parecer, no lo suficiente, pero igualmente mucho dinero. Al final entra un fisio, se está 1 año y medio y se va. Todo ese trabajo que ha hecho el fisio, todo ese conocimiento, ese aprendizaje, se tiene que quedar como un legado en el club. El club tiene que capitalizar esa inversión que ha hecho. Estos tipos de herramientas te facilitan esto, porque al final tú vas apuntando todo lo que haces,
tus mejoras, Y hay un histórico, puedes ir hacia atrás y mirar qué le ha pasado a Neymar, por ejemplo. Totalmente, hay de todo, algoritmos de rehabilitación, etcétera. Al final es ciencia, esto es ciencia. Y por último, disculpa, y por último es el tema de cruzar datos de departamentos diferentes. No es lo mismo saber qué tipo de lesión o qué tipo de carga has tenido por algún tipo de competición diferente, que es más exigente o menos exigente, por lo tanto ya puedes predecir las cargas que tendrás en las próximas semanas porque ves el calendario competitivo. Hay 10.000 ejemplos, o simplemente cuando tengo una lesión, pues según el tipo de lesión puede haber algún diagnóstico y puede haber una estimación de vuelta a competición. Pues ya sabemos cuánto tiempo el jugador no estará activo y por lo tanto qué carencias vamos a tener en el terreno de juego por el hecho de la ausencia de ese jugador. Hay miles de ejemplos. Acá más que nada para que la gente un poquito lo pueda entender. O sea, el médico puede volcar la información, el técnico puede volcar la información, el fisio también, pero también está la parte de la profesionalidad del jugador para evitar todo tipo de lesiones, para alimentarse bien. Totalmente. O sea, ustedes pueden agregar también la parte nutricional, por ejemplo, a Totalmente, todo esto. totalmente. Aquí la parte nutricional recae sobre el departamento del área médica, y en la área médica, pues como os comentaba antes, pues hay el médico, el fisio, el masajista, el podólogo, el nutricionista. Cada uno de ellos puede... Todos, claro, todos tienen su formulario tipo, su forma de trabajar, su forma de hacer un informe, su forma de compartirlo. Incluso, como bien decías, incluso hay una parte que es la aplicación del jugador para interactuar y comunicarse con el resto de personal, donde comunica pues la calidad del sueño, claro, o el dolor muscular, cómo ha acabado de cansado después del entrenamiento. Entonces ellos pueden cruzar la percepción de cansancio que tiene el jugador con los datos GPS, por ejemplo. Pero los datos GPS no son de ustedes, ¿o sí? No, los datos GPS es de otro proveedor. Nosotros nos integramos con cualquier empresa o máquina o producto que tiene... Hoy más que nada porque mucha gente relaciona todo esto con el GPS. Y es una parte más. Es una parte más. Una parte más. Tiene mucha relevancia, claro, y se ha convertido en un estándar muy importante para varias áreas de trabajo. No solo el rendimiento, también la prevención, etcétera. Pero es uno más. Y llevando más a lo que es dónde está presente hoy Soccer System Pro. ¿Está en la liga? ¿Está en Europa? ¿Fuera de Europa? Nosotros empezamos, curiosamente, a vender clubs fuera de España, lo cual nos sentíamos apenados al principio. ¿Cómo puede ser una empresa española que vamos a los clubs de España y no hay recepción, ¿no? Siempre había reconocimiento, pero no se convertía a la venta. Y bueno, nuestro primer club, y nos honra mucho decirlo, fue el Nàstic de Tarragona, un equipo que estaba en segunda, y apostó por nosotros, y a partir de ahí empezamos a vender fuera, en la Premier League, en Hungría, en Italia, Fiorentina. ¿Se pueden decir los equipos? Algunos sí, algunos no. Los que digo es porque los puedo decir, okay. Y sé que cuando salga aquí no me esperará nadie y me dirá Gregorio Dortanovat, pero hay muchos que no te lo pueden decir, porque lo ven. De hecho, nosotros una parte de durante una época, nuestra comunicación, los dípticos que dejábamos en los congresos, era de secret weapon, ¿no? Es como la arma secreta, ¿no? Con esto sabes que te vas a lesionar menos y sabrás jugar mejor. Y realmente hay mucha rivalidad. Y también hay mucho recelo de que no se sepa lo que estás haciendo. Es lógico, es un poco el paralelismo de la Fórmula 1, ¿no? Saber cómo estás preparando el motor para cada curva. Y es ahí donde te abro un paréntesis y donde reafirmo lo que vos decías antes. Los clubes no saben esa información o no sabían de esta información hasta que no empezaron a ver este tipo de software. Claro. Con lo cual es una herramienta mía que yo voy a potenciar a mi equipo de primera división o a mi equipo de baloncesto, y que los demás no saben de dónde yo saco esta información. Así es, y el propio hecho de que la herramienta, o en este caso nosotros, el proveedor, te permita perfeccionarla, entras ya en una carrera tecnológica de que contra más aprendas o más la mejores más rápido, pues tu herramienta puede ser mejor que la del otro. Claro. La herramienta no viene con el sota, caballo, rey y todo el mundo a utilizarla, tú la vas puliendo cada vez más. Sí, porque son trajes a medida. Totalmente, es que a lo largo de la temporada y de las diferentes temporadas. O sea, por ejemplo, si usas en el equipo A el software hecho de una manera y el equipo B lo va a tener. Sí, no, totalmente. Y de hecho nos hemos encontrado alguna ocasión de que ha habido alguno que ha cambiado de club y cuando nos ha llamado ha dicho, esto no tiene nada que ver, claro, tío, pero lo que nos ha pedido el otro club. Claro. Así es. Y para no robarte mucho más tiempo, Gregori. Muy bien. ¿Cómo es esto de la alianza con Pochettino, con Mauricio Pochettino? Pues mira, gracias a Dios cada vez más el perfil de entrenador, ¿no? que en la jerga de la industria se llama staff, porque ya es el entrenador con los diferentes profesionales que él quiere ir a cualquier club, se dieron cuenta de que, bueno, intuyo yo, tampoco se lo he preguntado en persona, ¿no? Pero mis conclusiones es que ellos se van dando cuenta de que obviamente tienen un apellido que es brutal, porque llevan toda la vida jugando con todos los logros que han hecho,
y que eso les da un crédito increíble como entrenadores, más allá de que posteriormente cuando entrenan pues llevan equipos, van ganando las victorias, pero se dan cuenta que al final hay un nivel de competitividad elevadísimo, incluso entre ellos. Siempre hay grandes nombres que quieren entrar en el club como para ser los nuevos entrenadores y se dan cuenta de que les puede beneficiar el hecho de que todo su conocimiento y experiencia lo vayan cristalizando y ordenando y acumulando en un sistema de gestión, porque ellos también tienen su curva de aprendizaje, aunque están muy avanzados, también aprenden y también ayudan a alguna forma a articular el club, a darle una herramienta y bueno, y por qué no, pues también un legado, ¿no? Entro en un club y doy una herramienta y muestro cómo trabajo en la medida. Hay unos que se abren más y otros que se abren menos, ¿no? Pero sí que es verdad que ayuda muchísimo a que el club entienda cómo trabajan y cuál es su metodología de trabajo, y cuando se van del club pues también dejan información, que es una cosa que no siempre pasa, o al menos en el pasado no pasaba. Un entrenador se iba y se quedaban, bueno, pues sin datos, ¿no? Había estado entrenando un año o dos y tampoco sabían exactamente lo que había hecho. Y gracias a esto pues nos contactaron. La verdad es que hubo muy buena conexión. Son gente increíblemente cercana, humana, educada, no sé cómo decirlo, pero realmente desde un buen principio nos sentimos muy cómodos. Son muy exigentes, su día a día es terriblemente exigente, te tiene que gustar mucho ese rollete para estar ahí y hacer lo que hacen. La verdad es que es desde fuera menos agotador. Es un trabajo... Nosotros los visitamos. No es el jugador que se entrena 3-4 horas al día, descansa, ellos están más. Entiendo que el staff es analista de video, el preparador físico, constantemente médico, preparar el partido, preparar los partidos, ver cómo ataca el otro, cómo defiende, para dónde. Porque el fútbol es error. Eso vas a ganar. Va a ganar el que menos errores cometa. Totalmente. Entonces, esos son pequeños detalles que se tienen que evaluar. Desde fuera, yo lo definiría un poco obsesivo. O sea, la capacidad que tienen y lo que les atrae y la necesidad que tienen de estar constantemente, trabajar, idear y diseñar nuevas estrategias y básicamente encontrando constantemente soluciones a los problemas que se van encontrando, ¿no? Y bueno, nos conocimos y la verdad es que la relación no puede ser mayor. De hecho, nosotros hace tiempo que estamos trabajando con ellos y fruto de esa buena avenencia y ese trabajo que estamos desarrollando, pues salió la oportunidad de, oye, ¿por qué no crear esta alianza estratégica y empezar a desarrollar algunos conceptos o productos nuevos para el futuro? O sea, cambia muchísimo tener un cliente donde él te pide y tú pides una contrapartida económica, mandas las facturas y te las paga, a que te dejen sentarte en la mesa y observarlos y preguntar. Eso es una diferencia abismal, ¿no? Yo he tenido la suerte de ir un par de veces ya a las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Paris Saint-Germain y bueno, lo puedo decir en clave de humor, pero me tratan como uno más. Yo estoy ahí, pero ya no solo el staff, sino el propio club. Pero como veo que yo voy con ellos, claro. Hostia, pues este tío será alguien, ¿no? Este tío alto, catalanufo. Por lo menos igual de seguridad es, ¿no? Exacto, o sea, no le demos nada que no te suelte una chofla, sí, ¿no? exactamente, Mira, o sea... Solo una más te hago. Vine desde Argentina, Alexis, que es nuestro productor periodístico, nos pregunta sobre el caso de Eriksen. Si en algún momento determinado esta herramienta podría haber evitado lo que le pasó al jugador danés en la última Eurocopa, con el tema, yo sé que es algo muy médico, ¿sí? Pero si podría haberlo evitado, podría haber ayudado a que esto no suceda. Bueno, aquí hay literalmente debates casi filosofiables, ¿sí? Que cada uno tiene su opinión y su visión. Aquí esto se une muchísimo a lo que dicen del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es un espacio que tenemos de recorrido prácticamente infinito, que gracias a Dios cada vez se está contemplando más, pero en mi opinión, en mi muy humilde opinión, como cualquier cosa que se está implementando por primera vez, pues aún faltan muchos matices. Al final la inteligencia artificial no deja de ser la capacidad de computación de una cantidad prácticamente infinita de datos, pero eso no significa que el criterio en escoger esos datos o la forma donde se han recogido esos datos y se han interpretado sea la correcta. Claro. Entonces, en un mundo idílico, si tuviéramos un volumen de datos masivos y se hubieran todos recogido de una forma correcta y real, generando una base de datos suficientemente sólida y significativa, es muy posible que pudiera haber habido en algún momento algún tipo de predicción. Okay. Es muy posible. Pero gracias a Dios, el ser humano es impredecible. Claro. Y no nos olvidemos que son personas las que meten los datos. Claro, totalmente. Y esto hace que... Entonces, ¿cuáles son las variables? La pregunta debería ser,
cuáles son las variables que nos pueden inducir con una cierta fiabilidad de que si se dan, realmente va a llevar a ese escenario, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta sería, ¿y somos capaces de recoger de forma constante, significativa y sólida esos datos? Y la tercera sería, ¿y las conclusiones que salen, tenemos influencia sobre estas variables? ¿Las podemos cambiar o no las podemos cambiar? Hay muchas preguntas. Entonces, lo dejaremos para una siguiente ocasión. Vale, perfecto. Así pasó. ¿Te quedó claro? Muchas gracias, Grego. ¿Te sentiste cómodo? ¿Sí? Yo muy cómodo, Bueno, muy cómodo. muy bien. Sí, sí. Y así pasó. Te agradezco muchísimo de corazón que hayas... Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Aceptado venir y que hayas pasado por Rectángulo de Juego. Rectángulo de Juego, todos los lunes a las 20 horas.